Aquí esto ya está prendido, ¿no? Tengo que Sí, hacerlo. ahí está, listo. Vamos Ya. en 3, 2. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más del podcast IA Puro Latina. Mi nombre es Álvaro Solano, soy el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latina de Costa Rica y muy complacido de estar con ustedes nuevamente en un episodio más. El día de hoy vamos a vamos a compartir una conversación muy interesante sobre cómo construir una carrera profesional relacionada con temas de tecnología, un tema más allá de un solo título universitario. Y tenemos como invitado hoy al señor Carlos Flores Figueroa, un invitado muy especial. Don Carlos, para hacer un breve resumen antes de que él se presente, es un ejecutivo de más de 35 años de experiencia en la industria de la tecnología, en temas de transformación digital. Él es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación en la Universidad La Salle de México y también tiene una serie de estudios en temas de marketing, ventas en el TEC de Monterrey y tiene una serie de programas de alta dirección también. A nivel de su carrera ha ocupado posiciones también en compañías de las más importantes de tecnología del mundo, como IBM, como Oracle, Microsoft, Amazon Web Services, entre otras. Y por supuesto, bueno, es una persona que desarrolla negocios, que ha desarrollado negocios, ha trabajado con banca, con gobierno, con salud, con grandes empresas, tanto en México, Centroamérica y América Latina. Y en resumen, bueno, esa es un poquito la experiencia de don Carlos, aunque hay mucho más al respecto que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, don Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar por acá y bueno, vamos a conversar sobre muchos temas el día de hoy. Muchas gracias, don Álvaro. Un placer estar por aquí compartiendo con usted. Un placer poder compartir un poco de mi experiencia con su audiencia, con la comunidad de la Universidad Latina y bueno, con todos los que ustedes tienen como audiencia frecuente de sus podcasts y demás. Un placer estar por aquí. Oh, gracias a usted, muy bien. Y hoy queremos hablar de personas, queremos hablar de historia, historia detrás de cargos también académicos, profesionales, errores, decisiones difíciles, cambios inesperados, aprendizaje que nunca para, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre esos temas y por supuesto su visión también, porque este es un podcast de inteligencia artificial, su visión sobre el tema, ¿verdad? Entonces, don Carlos, arranquemos por el primer tema y una pregunta muy sencilla que después de más de 35 años de carrera, si hoy usted pudiera regresar a conversar con el Carlos recién graduado en aquel momento, ¿usted qué le diría? ¿Qué le diría a ese Carlos? Uy, qué buena pregunta. Y curiosamente, al hacerme usted esa pregunta me viene a la mente que algo que recurrentemente me he dicho a mí mismo en las diferentes etapas de mi carrera y sobre todo en estos últimos años es, wow, y si yo hubiera cuando inicié tenido todo lo que tengo ahora, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿No? Yo creo que fui muy afortunado de tomar la decisión de estudiar esa carrera que en aquellas épocas, estamos hablando de inicios de los 80s, era incipiente, poco se hablaba de tecnología, de computadoras, etcétera, pero bueno, voy a sonar repetitivo, digo que ha sido una transformación enorme y lo que en aquel entonces era algo que solo ciertas empresas tenían, que era costoso y demás, pues ahora es algo que está inmerso en la cotidianidad, en nuestras vidas por todos lados. Entonces, yo lo que le diría es, pon mucha atención, abraza y sé muy abierto a todo lo que viene, porque las oportunidades que representa, no solo para económicas o de desarrollo profesional, sino también de impacto en la sociedad, son extraordinarias. Son extraordinarias. Yo creo que uno de los potenciadores importantes, y soy un creyente de ello, para tratar de llevar beneficio a las personas es precisamente la tecnología. Entonces, es tener los ojos muy abiertos porque es una herramienta extraordinaria. Y yo agregaría a través de eso, hablando del punto de vista mío,
que no creas que ya cuando salías de recién graduado, ya lo sabías todo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ese es un extraordinario punto, todo lo contrario. Y le voy a compartir una broma que a veces hago con mi esposa. Yo cuando inicié mi carrera, que estudiaba programación y todos estos temas, salí y durante algunos primeros años de mi carrera tuve la arrogancia de pensar que yo era un experto en tecnología. Yo realmente me sentía un experto en tecnología y yo decía, bueno, la tecnología me la como, yo programo mejor que el que me pongan enfrente y me sentía realmente un conocedor extraordinario de tecnología. Y la broma que le hago es que un día cerré mis ojitos, los volví a abrir y esta cosa había explotado de una manera tal que dije, no sé nada de tecnología, o sea, cambió muchísimo. Y lo único que podía hacer al respecto era estudiar continuamente, estar nuevamente, estar muy abierto, estarme preparando todo el tiempo, estar asimilando todos los cambios y estar estudiando y aplicando los conocimientos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sigue aprendiendo el día de hoy. Al día de hoy hay gente que me dice, pero ¿cómo que estás... Y gracias por eso. ¿Cómo que estás haciendo los cursos de Google, por ejemplo, con la Latina? Pues sí. Estamos porque hay que mantenerse al día, hay que entender las cosas que están pasando alrededor y ver cómo les podemos sacar el mejor provecho. Un amigo mío decía, yo voy a estudiar medicina porque estudiar, bueno, más bien al revés, yo voy a estudiar ingeniería porque un médico siempre tiene que estarse actualizando. Entonces, qué pereza estar estudiando tanto toda mi vida. Bueno, bienvenido a la ingeniería. Bienvenido a la ingeniería, ¿verdad? Porque la ingeniería se trata más bien de estar aprendiendo constantemente. Constantemente, sí. Claro, yo, mi caso personal es así. Cuando salimos de la universidad, uno piensa que sí, que lo conoce todo, y se da cuenta, llegas a la calle y no conoces gran cosa. No conoces gran cosa. Y luego la tecnología te va llevando. A mí personalmente la tecnología me fue llevando a la parte de telecomunicaciones, la parte de manufactura en cierto momento, mucho tiempo ahí. Luego viene cloud, hace un giro total. Luego viene cybersecurity y ahora viene la IA. Sí. Entonces no hemos parado. O sea, no hemos parado de estar viendo y estar teniendo que aprender las diferentes tecnologías que han ido apareciendo. Y no vamos a parar. Y no vamos a parar. Y no vamos a parar. Al menos yo no veo dónde esto pare. Al contrario, veo que cada vez crecen más las oportunidades para seguir innovando y seguir aprendiendo. Bueno, y ahí un tema muy interesante. Nosotros, a nivel de la facultad, queremos, lógicamente, incentivar a que los jóvenes estudien ingeniería. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, por la oportunidad, por las grandes oportunidades que tenemos a nivel laboral, por ese impacto que podemos tener en la sociedad, porque también la ingeniería tiene un impacto importante hacia la sociedad. Y estamos constantemente hablando de ese tema. Estudien ingeniería. No crean que ingeniería se trata de una carrera donde usted posiblemente va a sufrir, ¿verdad? Porque algún tiempo en toda carrera usted va a sufrir, sea la que sea, pero que la ingeniería hoy día hay una gran oportunidad laboral a futuro. Ahora lo vamos a hablar. Mucha gente dice, no, es que la IA va a eliminar todos los puestos y va a quitar los programadores. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. La ingeniería lo que va a hacer, o la IA lo que va a hacer es transformar muchas de las profesiones y va a crear otros millones o miles de posiciones nuevas. Entonces, bueno, creo que ese también es un tema importante, que aquellos que nos escuchan y que no estudian ingeniería hoy en día, que se preparen, que estudien, que analicen el por qué estudiar ingeniería en ese tiempo. Sí, totalmente. Don Carlos, usted estudió, hablando de ingeniería, usted estudió ingeniería en cibernética y ciencias de la computación. Ese era el título. Ese era el título de la carrera. De la universidad. Y hablando de esta primera pregunta que le decía ahora hace unos minutos, ¿cuál fue, siguiendo por ahí, cuál fue el primer golpe de realidad que usted recibió al incorporarse al mundo laboral? Algo que usted recuerde de ese momento. Bueno, el primer golpe de realidad, hubo muchos, ¿no? Pero inicié muy bien, muy contento, porque tuve la dicha de yo ya trabajaba, perdón, haciendo un preámbulo, yo ya trabajaba mientras estudiaba, trabajaba en banca.
Y de cuando decidí la carrera, tuve la oportunidad dentro de la misma empresa donde estaba, era un banco grande en México, de empezar a tratar de moverme a puestos o roles que estaban un poquito más relacionados con tecnología. Nada que ver como es ahora, ¿no? Era mucho más incipiente. Un poquito de programación, un poquito de mesa de operaciones, todavía muchas cosas de control manual, etcétera, y por ahí. Pero empecé por ahí. Y después decidí salirme, entrar a una empresa enfocada 100% en tecnología, que se llamaba Culinet Software. Seguramente la mayoría de su audiencia no la recuerda ni sabe lo que es, pero para hacerles un símil rápido, era como una especie de Oracle de los años 70s, 80s. Okay. Hacían bases de datos, en aquel entonces eran bases de datos de redes, no relacionales, y hacían lenguajes de programación y aplicaciones, etcétera, muy parecido, pero con otra tecnología, mainframes enormes. Claro. Y ahí empecé a desarrollar. A su pregunta de cuál fue mi primer golpe de realidad, pues yo pensaba que una vez en el ambiente laboral iba a ser similar a como era la escuela de aquellos años, ¿no? Usted haga la tarea, haga las cosas bien, no se equivoque, y ya con eso su carrera va a crecer, ¿no? Y no. Y no fue así, ¿verdad? Entonces, a veces, quizá un poco por el modelo mental que yo tenía, pensaba que solo haciendo eso, mi carrera iba a despegar y que yo iba a poder mejorar y ganar mejor, etcétera. Y mi primer golpe de realidad fue entender que eso era lo mínimo básico que había que hacer. Que si yo quería realmente progresar y todo eso, tenía que empezar a entender otro montón de cosas para las que no estaba preparado, ¿verdad? Hacer algo más. Hacer algo más. Así es. Entonces ahí fue donde un poco empecé a tener ese shock de cómo me muevo hacia adelante. Sí, porque venimos de un modelo donde hago y cumplo y ya. Exactamente. Y voy pasando. Exacto. Cuando usted sale y ve que eso no es así, es el primer golpe de realidad. De realidad, sí. Profesionalmente sí fue de los más fuertes. Y en sus primeros años veo que usted trabajó también en la parte de desarrollo software, soporte técnico, ¿verdad? Ahí empezó. ¿Qué habilidades aprendió usted trabajando en ese tiempo que nunca le enseñaron en la universidad? Bien, ahí de las habilidades que tuve que aprender que no me enseñaron en la universidad fue, primero, más trabajo en equipo. Yo creo que quizá en la actualidad se habla mucho más de estos temas, pero en aquella época el trabajo en equipo no era tan fomentado en la universidad, ¿no? Ni se hablaba mucho. Ni se hablaba mucho, eran temas que no se hablaban mucho del tema. Entonces, cuando llegaba uno a estas empresas, lo organizaban por grupos o equipos, pero en realidad no trabajábamos tanto en equipo, seguíamos haciendo tareas bastante aisladas, bastante individuales, ¿no? Y en un modelo más de jefatura, pero de jefatura a la antigua, ¿no? Donde te asignaban una tarea y tú tenías que cumplirla en un cierto tiempo, pero no había tanta interacción entre los equipos como hay ahora. Yo creo que eso es algo que se ha mejorado, pero en aquella época esa fue uno de los primeros temas, aprender a trabajar, a trabajar en equipo, aprender a confiar en los compañeros, aprender a depender de los compañeros. Es interesante eso que usted comenta, porque por un tiempo yo creo que nosotros también en aquella época pensamos que la tecnología por sí sola era suficiente. Totalmente. ¿Verdad? Pienso yo que nos enseñaron y nos formaron pensando que era únicamente un tema de tecnología. Totalmente. Y no era solo un tema de tecnología. Así es. En mi caso, claro, había laboratorios y laboratorios en equipo, pero no sé, como que no lo veíamos como que estábamos trabajando en equipo para el mañana, para aprender cómo trabajar el mañana. Nadie dijo eso. Sí lo hacíamos, pero nadie nos dijo, vea, esto es, así se trabaja en la empresa. Sí. Ese es un punto muy, muy interesante de creer, porque yo recuerdo que cuando inicié mi trabajo en soporte técnico y desarrollo, realmente mi meta en la cabeza era hacer el mejor programa.
que el programa estuviera excelso Ujú. en términos de código, Ujú. en términos de eficiencia, Ujú. en términos de calidad, que no Ujú. tuviera bugs, Ujú. pero el foco era el producto, Ujú. era el programa. Ujú. Ujú. Tuve, por alguna razón, en ocasiones me invitaban a acompañar a algunos compañeros de los equipos comerciales, por ejemplo, a algunas reuniones, y me llevaban básicamente como backup técnico por si había alguna pregunta rara Ujú. que responder. Y para mí otro golpe de realidad fue que llegara a esa reunión y pues yo iba pensando que me iban a preguntar cómo había resuelto tal cosa o qué hacía la función tal y todo así, pues, Ujú. absolutamente nada de eso, ¿no? Ujú. Y yo entonces me empiezo a dar cuenta que en realidad para las personas con las que estamos, lo importante no era la tecnología, Ujú. lo importante era el resultado de lo que iban a hacer con esa tecnología, ¿no? Ujú. Ese fue otro golpe de realidad, el Claro. entender que sí, la tecnología es importante, hacerlo muy bien es muy importante, entenderlo muy bien es Ujú. muy importante, pero si no estamos entendiendo qué vamos a resolver en el mundo Claro. real o cuál es el beneficio que vamos a dar en el mundo real, entonces estamos desalineados, ¿no? Exacto. Entonces eso fue algo que lo platicamos ahorita y puede Ujú. sonar muy evidente, pero Ujú. yo recuerdo mis años de joven, hasta me tomó varias reuniones en que me cayera el 20 y empezaba a entender eso, empezaba a Ujú. captar que realmente había esa desalineación y poco a poco empezar a alinear. Y eso es un parteaguas porque entonces uno Claro. empieza a ver su trabajo también de una manera diferente, no Así solo es. hacer bien el trabajo, sino Ujú. también para qué lo estoy ¿Para qué lo estoy para qué lo haciendo? estoy haciendo, cuál es Sí. el impacto de esto, ¿no? Hay una historia que me llamó la atención leyendo su currículum, que usted cuenta un poco ahí de que dirigió por primera vez un equipo de desarrolladores Sí, y que el proyecto salió bien, se entregó, pero que el equipo no estaba feliz sí, y que incluso una de las personas más talentosas se fue. sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué se Bueno, hizo mal? ¿qué se hizo mal? Es que se ¿O qué hizo mal. cambiaría hoy usted? Bueno, ese fue un aprendizaje muy fuerte para mí. Eh, en aquel entonces yo trabajaba en esta empresa Culinet Software Ujú. y esta empresa tenía la representación, no era una subsidiaria como tal, era una representación en el Ujú. país. Ujú. El dueño de la representación decide desarrollar unos sistemas para el área de hotelería, para operación hotelera, pero evidentemente los hoteles no tenían capacidad de adquisición de la tecnología con la que trabajábamos en Culinet. Ujú. Necesitaban otro tipo de soluciones mucho más accesibles, Ya. etcétera. Entonces, como podía haber un conflicto de interés, se decide abrir una nueva empresa que se llamó Infonet para hacer el desarrollo específico de estos sistemas de hotelería. Ujú. Y tuve la dicha de que me invitaron como líder, digamos, del equipo de desarrolladores. Ujú. Pa- Fue, la verdad, una de las mejores experiencias desde la perspectiva de ingeniería. Fue impresionante porque fue junto con el equipo diseñar de cero el sistema, qué tipo Ujú. de tecnología íbamos a usar, la arquitectura y todo. Ujú. Eh, entonces, de toda la parte era un gran reto tecnológico. Eh, lo que pasó ahí también es que este puesto, esta oportunidad que me dan, me la tomo y empiezo a liderar un equipo, pero siendo bien honesto, sin la menor idea de cómo liderar un equipo. Ujú. Y en aquel entonces, en mi juventud, en mi inexperiencia, pues yo tenía el concepto de que como líder o jefe o el responsable, pues yo era como el que tenía que saber todo, ¿no? Tenía que Ujú. saber más que los demás, Ujú. tenía que superar en todo, tenía que corregirles todo y casi Ujú. casi que tenían que hacer las cosas como yo había estipulado en el O sea, plan. usted quería tener robots. Yo quería tener robots, ¿verdad? Y tenía un concepto muy equivocado de lo que era liderar un equipo, ¿no? Simplemente lo hacía como yo pensaba que debía ser o como era la percepción de lo que tenía que ser. Y no se hablaba de liderazgo en aquel No se tiempo. hablaba de liderazgo. En aquel entonces no se hablaba de liderazgo, no se hablaba de habilidades blandas, No, no. no se hablaba nada de eso, ¿no? No. Entonces, fue muy difícil porque en aquel entonces me acuerdo, yo he sido muy afortunado en mi carrera en muchas cosas.
Para poner un equipo en un hotel, pues no podemos poner un mainframe IBM que costaba millones de dólares. Entonces me acuerdo que hicimos la primera implementación de un equipo NCR Tower 32 con Unix System 5 en América. Entonces fue traerlo de primera, con soporte desde Estados Unidos, que era un soporte nada lo que tenemos hoy, bastante precario, digamos, Sí, o poco claro. accesible. La comunicación era muy diferente. Entonces el equipo fue genial y se comprometió y lo sacamos, pero realmente yo no tuve la habilidad de realmente poderlos realmente motivar a que lo hicieran, no solo porque saliera bien y porque teníamos el deadline, sino también motivarlos porque el proyecto valía la pena, por el impacto que íbamos a tener. Tuvimos discusiones fuertes porque en algún momento teníamos deadlines y uno de los compañeros quería literalmente desarrollar a lo mejor hablo muy técnicamente, pero un parser para, en lugar de programar, tomar ciertas acciones y que generara código solo. En fin, muchos temas y hubo muchas disrupciones y discusiones en el equipo. Al final logramos, yo creo que con responsabilidad y buena voluntad de todo el equipo salir adelante, pero realmente no logramos, o no logré en ese momento poder esta unión. Y eso fue doloroso. Para mí fue doloroso porque no había una mala intención, ¿verdad?, de tratar mal a nadie, sino la intención era cumplir Claro. el deadline, Claro. y al ver que había gente descontenta, e incluso esta persona que se fue, pues para mí sí me pegó bastante y me hizo estar consciente de que tenía que desarrollar otro montón de habilidades Claro. para, si es que quería a futuro, seguir Liderar. liderar Sí, es que yo creo que muchas veces creemos que liderar consiste en asignar tareas Exactamente. y en controlar resultados. Sí. Y liderar personas implica mucho más. Totalmente, Mucho más. totalmente. Ahora, siguiendo por ahí, y termino con esta parte, con esta pregunta. ¿Cuándo usted, a partir de esta experiencia, sintió que dejó de ser ingeniero como tal, puro, para convertirse en un líder? Porque Sí. esa es una transición. Sí. Una cosa es ser ingeniero, lo que usted hizo en el proyecto pero otra cosa es ser un líder. Sí. Pues es una excelente pregunta, y hablando de mi experiencia personal, me gustaría decirle que fue rápido, pero no. En realidad pasé toda una vida desarrollando esas habilidades. Que hablamos ahora, que a veces Esas las cosas habilidades. hoy día las queremos tener ya. En realidad, yo creo que esta experiencia que le acabo de comentar fue como el primer chispazo o la primer noción de que tenía que hacer algo distinto. Entonces tenía esa idea. Sin embargo, el poder de tener ese chispazo o esa idea a poder empezar a ejecutar o a cambiar mi comportamiento pasó mucho tiempo. De ahí pasé a otros temas y quizá cambié algunas cosas, pero de manera muy intuitiva. Mucho ensayo y error, tanto en la parte de ingeniería como en la parte humana. Mucho ensayo y error. El quitarme algunos temas, como esta idea de ser el que necesariamente lo tenía que saber todo, no fue de un día para otro. Tuvo que ser todo un proceso de entendimiento personal, y de hasta verse a uno mismo de manera distinta, y entender a valorar la capacidad de cada uno de los miembros del grupo. Pero no fue sencillo, tomó mucho tiempo, me tomó mucho tiempo, y yo diría que a la fecha y después de tantos años es una de las partes que sigo trabajando más, ¿no? Claro. El ser una persona líder en el contexto de realmente poder entender a las personas y desarrollar su máximo potencial es algo de carrera larga. No había muchos cursos, volvemos a los temas, estos temas que se empezaron a tratar mucho después, y yo creo que algo que me ayudó mucho fue cuando pasé después a IBM, donde realmente ahí tenía una cultura corporativa más organizada, y fue la empresa donde empecé a tener un poco de capacitación dentro de la empresa, no tanto en las universidades o fuera, sino dentro de la empresa, sobre temas de liderazgo, creatividad, gerencia. Entonces una empresa, IBM es una escuela, digamos, que yo le agradezco mucho, porque fue la que me empezó un poco a abrir
abrir ese mundo. Qué interesante, sí. Uh-huh. Sí, porque una carrera profesional no es, creo yo, una línea recta. Sin duda. ¿Verdad? Y algo que me llama la atención también de su carrera, de lo que estoy analizando, es que usted trabajó en diferentes áreas. Pasó por desarrollo, consultoría, marketing, ventas, dirección general, luego ya en los últimos años transformación digital, temas de cloud, ¿verdad? Hoy día temas de IA. Y claro, lo que hablamos ahora, no es quedarse en un solo sitio. A mí me llama la atención muchas veces cuando hoy día, ahora que usted decía líder, y que eso le costó toda su carrera, hoy día llamarse experto. ¿Verdad? La palabra experto es muy pesada para mí, porque es muy difícil ser experto en algo, y menos hoy en día, que cambia total. En temas de IA, sí. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de IA. Yo soy experto en IA, dicen algunas personas, ¿verdad? Y es muy delicado. Eso cambia siempre. Sí, cambia totalmente. Aprovechando la audiencia, que me imagino son muchas personas, algunos de posgrado, pero tal vez algunos que están terminando la carrera y están iniciando o van a salir al mercado laboral. Yo cuando inicié en realidad no tenía muy claro y no tenía muy claro cuál iba a ser mi carrera profesional, ¿no? ¿Sí? Habla uno mucho de carrera profesional y cómo voy a desarrollar mi carrera, pero al menos en mi caso, una vez que salí de la universidad dije, voy a iniciar mi carrera profesional, dije, bueno, pues es sentarme y programar y ahí iré creciendo, pero no tenía mucha claridad de hacia dónde, sino y nuevamente fue ir aprendiendo sobre el camino. Sobre el camino validé cosas de mi carrera que me gustaban y cosas que no me gustaban. Fui descubriendo cosas que me llamaban más la atención. Pero usted fue curioso también. Yo fui muy curioso. Yo fui muy curioso. Valor de a doble, pues. Sí, así es. Fui muy curioso. Siempre estaba buscando cómo hacer las cosas distintas. Sí tenía mucha intención, o sea, sí quería crecer profesionalmente y hacer una carrera exitosa, pero en realidad no sabía exactamente cómo. Y un poquito me gustaría comentarle, porque ahí hay un cambio cuando salgo de esta empresa donde fui líder de proyecto. En aquella época, después de ese proyecto, que algún día le platicaré con detalle, pero yo quedé muy contento con ese proyecto, hicimos muchas cosas innovadoras para la época, pero cuando terminó ese proyecto algo que me ayudó mucho es que yo tenía ya un nivel de satisfacción desde la perspectiva de ingeniería muy alto. Dije, wow, es que después de haber hecho este proyecto, no sé si me voy a topar con otro proyecto igual. Y en aquel entonces no teníamos tanta interrelación con el extranjero, ni que viajabas, no era tan fácil darte el brinco laboral. No es que fuera imposible, pero no había tantas facilidades como las hay ahora. Entonces yo empecé a sentir un poco de tope en el tema tecnológico. Y eso me empezó a decir, bueno, si quiero seguir haciendo cosas de impacto y cosas grandes, ¿qué hago? Y ahí empezó a eso aunado a estas conversaciones que me invitaban con gente de negocio, me fue abriendo la curiosidad de, oye, es que la tecnología pues sí es desarrollo, pero es otro montón de cosas. Y ahí empecé a buscar. Y empiezo a buscar ese giro hacia irme a otras empresas a buscar los cambios, ¿no? El mensaje que podría compartir con la audiencia es que, al menos en mi caso, uno a veces cree que su carrera va a ir por un sentido y en el camino va encontrando lo que usted decía, la carrera no es muy raro que sea lineal. Da giros hacia un lado, hacia el otro, da un lado, hacia el otro. Yo creo que lo importante es tener revisiones personales de nada más para que uno no se pierda en el camino y esté realmente en la línea, ¿no? Y hay veces que hay que moverse un poquito de lado para avanzar y luego regresar a lo que uno tiene que tomar. Así es, un buen consejo. Leía un poco ahí en su historia, don Carlos, de que una frase que me gustó, usted dice que la historia no es de empresas y que más bien es de personas y es de equipos. Y ahí me voy a un tema muy interesante que hoy día se habla mucho también, que es construir equipos de alto desempeño. ¿Qué significa para usted construir un equipo de alto desempeño? ¿Qué fue lo que aprendió?
Sí, yo, dos temas muy interesantes que me parecen. Por supuesto, cuando uno entra a trabajar a empresas, y he tenido la dicha, como ya mencionó usted, de trabajar Ujú, en algunas de las más importantes empresas tecnológicas en el mundo, es realidad que uno tiene un paraguas ujú, de una empresa que tiene presencia, tiene nombre, tiene respeto, y todas ellas tienen un conjunto, digamos, de valores compartidos claro. como organización, ¿no? Ujú, Entonces, un punto importante es preguntarse si uno está alineado con esos valores o no, y para estar en el lugar adecuado. Pero ¿cuál es el aprendizaje? Ese es el cascarón, ujú, ese es el cascarón. Pero donde se hace la magia es en el campo, ¿verdad? Es cuando ya no, cuando dejas un poquito de lado el nombre, y cuando con la gente que tienes alrededor empiezas a trabajar en ujú, pos de realmente realizar ese proyecto que estás persiguiendo. ujú, Ujú. Ahí es donde se da la magia. Entonces, los equipos en ese momento es cuando tienes que conformar, uno, pues gente comprometida, para mí gente muy comprometida y con ganas de salir adelante. Yo creo que ese es algo fundamental, el tener ujú, ganas de aprender, ganas de colaborar. Ga- Tener sí un cierto nivel de conocimiento básico claro. es imprescindible, Ujú, es imprescindible. Tener muy buena comunicación, ujú, tener muy buena comunicación. ujú, Tener muy buena comunicación, preocuparse y enfocarse mucho en lo que a uno le corresponde. Ujú. Una de las cosas que yo aprendí con los equipos es que a veces perdemos mucho tiempo viendo lo que está haciendo el de junto y no ujú, haciendo lo que uno hace, ¿no? ujú, Entonces uno más bien hay que entender el contexto. A mí cuando me gusta de un equipo es que todos entendemos cuál es el objetivo, entendemos el contexto, entendemos los tiempos, pero cada quien hace su parte. claro. Y está comprometido tanto con el resultado final, Ujú, como también comprometido con lo que uno tiene que hacer para que su compañero también sea exitoso. Entonces, en la medida que uno entiende que si uno falla en su tarea, el ujú, resto del equipo pudiera no claro. cumplir, y generando los lazos, la conexión, el compromiso, para mí eso es lo que hace Ujú, los equipos exitosos, ujú, ese compromiso claro. de hacerlo, ese bonding que dicen los americanos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que para mí eso es más fuerte que realmente traerte a los 28 genios más grandes del mundo, Ujú, o gente muy ambiciosa, etcétera. Eso está bien, pero si no se entienden estos puntos, creo que es difícil tener un ujú, equipo de alto desempeño. Es un equipo ujú, comprometido, que entiende los targets, que tiene claridad, y que ujú, está comprometido a aprender y hacer para sacar adelante los ujú. proyectos, ¿no? Sí, no, y si usted hoy fuera, digamos, un profesor de X curso, me imagino que usted establecería los trabajos y las tareas basado en eso que acaba de decir. Totalmente, Que ¿no? sean Que sean equipos equipos, sí. que trabajen en función de un objetivo, que no estén viendo tanto lo que hacen los demás, Ujú. porque somos muy dados, ¿verdad? Somos super dados en eso, ¿no? Estoy haciendo lo mío y estoy viendo qué es lo que está haciendo el otro, Ajá, ¿verdad? Y no avanzo con lo mío por estar viendo lo que está haciendo el otro. ajá, Y yo creo que en la clase sería muy interesante ese tipo de trabajo, ¿verdad? Haciendo un laboratorio, haciendo un proyecto basado en lo que usted ha comentado. ajá. Creo que sería muy Sí, sí, interesante. totalmente. Pero sí, porque a veces pensamos equipo de alto desempeño es el que se muere trabajando y Ujú, desvelando todos los días, ujú, y vive con estrés todos los días. Bueno, ujú. hay noches de estrés, Claro, sí las hay, sí. pero también tiene que haber espacios de convivencia, espacios de descanso, etcétera. No se puede pensar que un equipo de alto desempeño es el que está todo el tiempo estresado Sí, sí, y desvelado. no, y Ujú, recuerdo, ahora que usted decía eso, recuerdo una historia en mis tiempos de estudiante también, en donde hay un proyecto pesado que nos dejaron, de esos que pasábamos varias noches trabajando al ujú, mismo tiempo, todos, ujú, pero que en cierto momento recuerdo que nos pusimos a ver qué es lo que están haciendo los otros, ujú, porque no salía lo nuestro. ujú, Y como que gastamos mucho tiempo viendo lo que hacen los demás ujú, y luego nos dimos cuenta que era una arquitectura o un modelo muy diferente al que nosotros teníamos. ujú. Entonces perdimos tiempo. Sí. Eso nos hizo regresar al proyecto Ujú, y enfocarnos en lo que estamos haciendo ujú, nosotros. Y salimos, ujú, pero ellos salieron antes que nosotros. ujú. Sí.
nosotros nos quedamos ahí viendo lo que estaban haciendo, Sí. y era muy diferente. Sí. Hoy en día también yo creo que las empresas en general a veces ven mucho lo que la competencia hace Ujú. y se quedan Sí, ahí. sí, sí. Ese es otro tema muy, muy interesante. Yo creo que el ver lo que hacen otras empresas, el ver lo que hacen compañeros, Ujú. el ver lo que hacen otras personas, No está mal. yo creo que no está mal. Ujú. No está mal. Yo creo que es hasta necesario. Ujú. Pero siempre y cuando uno lo entienda simplemente como un tema digamos, como de benchmarking y de aprendizaje. Claro. Es decir, oye, ¿qué tanto me estoy comparando con la competencia? Y si voy mejor que ellos, ¿por qué voy mejor que ellos? Ujú. Si voy peor que ellos, ¿por qué voy peor que ellos? Y más bien verlo como un proceso de aprendizaje, Exacto. como un proceso De comparación. de comparación o de sentirme menos o sentirme más, ¿verdad? Yo creo que es más entenderlo en el contexto de análisis y aprendizaje. Porque si nos quedamos en el tema de comparación, nos quedamos ahí. Totalmente. Y más bien nos frustramos Ujú. y veo que aquí él está haciendo esto. Pero si lo veo como aprendizaje y decir, ok, él va por ahí, yo debería ir por ahí también. Ujú. Voy a ver qué hago para llegar ahí. Sí, es un poco, si hacemos un símil como los deportes, Ujú. pues hay que rozarse con los mejores y compararse con los mejores Claro. para elevar Claro. para elevar tus capacidades. Entonces, no está mal el ver y aprender, eso no está mal. Sí. Tampoco hay que sentirse frustrado, ¿verdad? Sino hay que actuar, Exacto. hay que actuar sobre eso. Y nunca perder, porque eso es lo más importante, y eso lo aprendí en algunas empresas que tienen mucho enfoque en el cliente, Ujú. es sí ver a la competencia es importante, ver lo que, Ujú. pero lo más importante es qué es lo que necesita la persona a la que le Claro. vas a servir. Claro. Eso es lo más relevante. Aquí le voy a platicar otro de mis aprendizajes, Ujú. otra de las cosas que aprendí y que posiblemente muchos de los ingenieros se van a topar en su proceso laboral. Cuando yo iniciaba mi carrera y todo esto, buscaba mucho la perfección técnica. Ujú. 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 Y muchas veces tenía la arrogancia de llegar, platicar con el cliente y a veces hasta pensar, este no tiene la menor idea de lo que está haciendo porque el estándar técnico más alto es bla, bla, bla. Y entonces buscaba mucho la perfección técnica. Cuando luego tuve la oportunidad de estar un poquito del otro lado, uno aprende muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es que cuando tú estás tratando de sacar adelante, por ejemplo, una empresa, pues tú no estás persiguiendo la perfección técnica, perdón. Estás tratando de sacar un negocio adelante. Claro. Y muchas veces no tienes todos los elementos, llámale, de recursos humanos, de recursos presupuestarios, de muchas cosas para tener esa percepción técnica. Y más aún, hay veces que no necesitas esa percepción técnica, esa perfección técnica. Entonces, no estoy diciendo aquí que hagamos las cosas mal, sino lo que estoy diciendo es, hay que entender exactamente qué es lo que necesita el cliente, la persona, y hacerle una solución extraordinaria de acuerdo a sus necesidades. No es la tecnología por la tecnología, sino es la tecnología al servicio de las empresas, de las personas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender esa parte y la crees con vehemencia, con honestidad, eso te empieza a hacer una gran diferencia en tu carrera. Sí, eso me lleva ahorita ya al último bloque, hablar un poco de empresas de tecnología, inteligencia artificial y demás. Me recuerdo el tema del mismo AWS, bueno, usted trabajó en AWS un tiempo. ¿Cómo nace AWS? Pensando en el cliente. Totalmente. Porque Amazon era una empresa X que vendía libros en línea y Amazon necesitaba algo que agilizara y mejorara la experiencia del cliente. Y ahí es cuando empiezan a desarrollar la tecnología que luego se convertiría en Amazon Web Services, ¿verdad? Así es. Y yo creo que eso es muy interesante porque ahora lo dijimos, no es la tecnología por sí sola, es entender que hay un valor de la tecnología hacia la empresa o hacia las personas. Así es, así es. Y bueno, y eso me lleva, como le decía, a este último bloque, porque estamos hablando de habilidades también, y ahí voy un poquito hablando ya hoy de temas de IA.
hoy día a nivel de IA hay muchas habilidades que se dicen que son muy importantes, ¿verdad? La gente habla de que en esta época la persona, aparte del área técnica, tiene que tener comunicación, empatía, liderazgo, comunicación, negociación, ¿verdad? Y yo creo que está bien. Ahora, eso, ¿a dónde lo aprendemos? ¿Quién se lo enseña? A los jóvenes de hoy en día, ¿dónde aprenden de comunicación, de empatía, de liderazgo, de negociación? Okay. No, súper buena pregunta. Yo me voy a regresar un poquito en el tiempo, pero yo creo que hay temas que uno en el momento no les ve el valor y con el tiempo lo agradeces, lo agradeces. Yo, como mencionó usted, estudié la carrera de Ingeniería en Cibernética y Ciencias de la Computación. Nada, nombre más técnico que ese no puede haber, ¿verdad? Cibernética me llama la atención. Cibernética, sí, cibernética. El nombre cibernética venía porque en en aquellos tiempos el core de la carrera era sistemas autómatas, robots, y computación informática. Era el core. Eran, digamos, la especialización de la como decir hoy mecatrónica. Como decir un poco mecatrónica, algo así. Pero me regresé allá porque resulta que la estudié en una universidad que es privada y católica. Entonces, para mí fue muy interesante porque dentro de la carrera llevábamos ética, filosofía, recursos humanos, arte, y llevamos una serie de complementos de la carrera que, le voy a ser bien honesto, muchos de nosotros en ese entonces decíamos, ¿y esto para qué me va a servir? Si yo lo que quiero es pegarle a la máquina y conectar los cables y estas tonterías no las entiendo. En realidad ahora lo agradezco porque yo creo que este sentido de que ese tipo de valores y ese tipo de pensamiento deben de acompañar cualquier actividad de carrera que hagas, ingeniería, medicina o lo que sea, creo que es relevante. Creo que es relevante. Entonces, yo llevo un buen tiempo despegado ya del detalle de las currículas y todo esto, ahí probablemente esto me ayude, pero yo creo que uno de los principales lugares donde debes aprender eso es en la escuela y en las universidades. Desde la escuela. Desde la escuela. Y corríjame usted, pero creo que durante algunos años las universidades se alejaron un poquito, no al 100%, pero se alejaron un poquito de estos temas. Me parece que ahora hay un movimiento a volver a este tipo de formación en las universidades, cosa que yo celebro, porque es importante meterlo desde ahí. Entonces, eso es súper importante, ¿no? ¿O el enfoque era distinto? El enfoque era distinto. Porque el enfoque, digamos, en mi tiempo, el enfoque de esos cursos era no tanto desde el punto de vista de tecnología, a veces era como un enfoque hasta político, también. Sí. Ya llevábamos seminarios, pues sí, llevábamos algún tema de historia, pero sí, fue muy interesante. Pero hoy en día ha vuelto a retomar comunicación, digamos, para ingenieros, un poco más del área de estrategia, negociación, un poco más de la parte que a mí me encantaría meter más filosofía, como hablamos ahora. Y yo estoy de acuerdo, eso debe enseñarse desde etapas tempranas, ¿no? Incluso desde antes, ¿verdad? Si nos ponemos ya muy filosóficos, pues civismo desde la primaria, ¿verdad? Ética desde primaria, ¿no? Yo creo que estas son cosas importantes. Pero yo creo que es importante que las carreras, ingeniería, medicina, la que sea, sí tengan un componente de este tema. Y el otro tema que creo que es muy relevante a su pregunta de dónde lo aprendes, el otro tema es, y la invitación es, aunque estudien ingeniería, estudien, no lo echen en saco roto. Esto hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Así como practicas programar bien,
o armar bien un robot o lo que quieras hacer, la comunicación hay que practicarla. La escucha activa hay que practicarla. Sí. ¿Sí? Eso se aprende en el tiempo. Se aprende con el tiempo. Cuando yo empecé a familiarizarme con estos temas, pues es que iba yo primero tuve esta formación en la universidad y luego lo retomé un poco con algunos cursos que tomé ya sea en las empresas donde trabajaba o yo a título personal empecé a tomar algunos cursos. Y la verdad es que suena muy fácil, ¿verdad? No, mira, vas y tienes escucha activa. Sí, pero cuando estás enfrente con el equipo, con una persona, ya sea que te reporta o que tú le reportes, porque, ojo, esto no es nada más de que yo como líder hacia abajo, es yo como individuo hacia mis líderes, hacia la organización o hacia mis clientes o hacia el resto. Entonces, es en todas direcciones. Entonces, yo les diría, hay una base, sí, teórica que hay que entender, pero hay que practicar. Y de verdad hay que creer en eso, hay que practicarlo. Sí. A mí me costó trabajo, de veras, no puedo decir que soy experto, es muy difícil, pero creo que sí he mejorado mucho, pero toma años de practicar y de generar esa empatía con la gente y todo eso. No es trivial. Y comunicación. Comunicación muy importante, pero toma mucho tiempo. Toma tiempo de desarrollo, pero es importantísima esos componentes. Don Carlos, para ir terminando el último bloque que le decía, hablemos un poquito sobre el tema de la inteligencia artificial. Después de tantos años de estar viendo evolucionar la tecnología, ¿cómo usted ve este momento? ¿Estamos en la mayor transformación de la historia o apenas estamos iniciando esa transformación? Muy buena pregunta. Yo se lo voy a platicar de esta forma. Cuando inicié mi carrera, la primera vez que me senté, y una de las razones por la que decidí estudiarla, fue porque la primera vez que me senté y tomé unas tarjetas perforadas y luego un teletipo y vi cómo funcionaba, para mí fue como, wow. O sea, me voló la mente lo que podía hacer eso impresionante, ¿no? Entonces fue algo que me motivó. Y que una máquina a partir de esos huequitos podía hacer algo. Podía hacer algo, ¿no? Entonces para mí fue un efecto de verdad impresionante. Tuve la dicha de escoger la carrera y de esa época ahora, pues imagínese todo lo que ha, no necesito decirlo, todo el mundo lo sabe y es algo hablado, todo lo que ha cambiado. Sí. Pero ¿por qué traigo ese momento a esta conversación? Toda la industria de cómputo, telecomunicación, esto ha avanzado tan rápido que dígame si no es verdad. Nos acostumbramos al cambio, al grado de que ya no nos impresiona. Ya no nos impresiona, ¿no? Ya veíamos esto y el otro, sí, pero no nos impresiona. Bueno, déjeme decirle algo. Ahora que empecé con la inteligencia artificial, para mí me sentí impresionado. Me sentí como hace 35 años, 40 años, que dije, wow, ¿no? Entonces, realmente yo sí veo que este tipo de tecnología es un parteaguas y no va a cambiar el futuro, ya lo está cambiando, ya lo está cambiando y va a tener un impacto muy, muy fuerte en todo lo que hacemos. Entonces, para mí, no sé si es el mayor o menor, es difícil porque hay... Aparte ya entraremos a lo mejor en otra ocasión, porque hay muchos tipos de inteligencia artificial y hay que desmenuzar mucho el tema, pero va a ser un cambio enorme y posiblemente sea el cambio más fuerte y más rápido de la historia, que eso va a ser un gran reto, la velocidad con la que esto se está dando. Sí, definitivamente se habla mucho, hay muchos temas, desde fatalistas, optimistas, etcétera, y hay temas que hablan mucho, por ejemplo, de la pérdida laboral, ¿no? Del cese de oportunidades laborales. Yo lo que les diría con tantos años trabajando, la respuesta es que sí las va a ver. Pero si nosotros analizamos la historia de la tecnología en los últimos 40 años o incluso desde antes, lo que observamos es que al final sí hay un periodo donde se pierden ciertas plazas laborales, pero al final se acaban generando y desarrollando muchos más puestos y más oportunidades de las que había antes. Claro. El tema es que no son las mismas. Exacto. Ese es el tema. Ese es el tema. El tema es que no son las mismas.
Entonces yo realmente creo que este tema de la inteligencia artificial hay que abrazarlo, hay que entenderlo, porque yo estoy convencido de que si lo hacemos bien va a traer enormes oportunidades de desarrollo profesional, desarrollo humano, etc. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Es una tecnología muy accesible, pero que sí requiere un trato, volviendo a los temas, un trato muy ético, muy responsable, etcétera, por el nivel de interacción que ya tiene a nivel de individuo con cada uno de nosotros, ¿no? Al nivel de cómo es percibida y cómo interactuamos con ella. Pero yo realmente quiero ser optimista, esto va a ser sí un cambio muy fuerte, pero va a traer muchos beneficios si como personas, como seres humanos nos comprometemos y la utilizamos bien. Sí, y ya el tema dejó de ser solamente ético, porque éticamente decía, ¿la uso o no la uso? Sino que ahora es más bien cómo la uso de una forma correcta. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando hablo de ética, a eso me refiero, es cómo uso esto de manera correcta y cómo aprendo a distinguir cuando alguien quiere mandarme mensajes o algo que no son dentro de mi esquema de valores o dentro de la ética de la sociedad donde vivimos, ¿no? Ahí tenemos, yo creo que es una responsabilidad que no se debe dejar de las grandes empresas, es una responsabilidad que tenemos que abordar todos como sociedad, ¿no? Así es. Pero yo realmente creo que de verdad no hay que tenerle miedo, hay que entrarle. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho en el desarrollo de mi carrera fue entender muy bien los fundamentos de cómo funcionan las cosas. Ahorita puede que ya esté un poco desactualizado de algunas cosas y demás, pero cuando entiendes bien los fundamentos, qué sirve, no sirve y entiendes bien la teoría, eso te ayuda muchísimo. Yo creo que acá es igual, en la inteligencia artificial tenemos que entender muy a profundidad qué hace, qué no hace, dónde está el beneficio, cómo. Y hay que verlo, yo diría, con entusiasmo, no con confianza, sino con responsabilidad y trabajar en una buena adopción y en sacarle todo el provecho que nos va a dar. Así es. Bueno, don Carlos, me gustaría terminar con una reflexión suya después de todo lo que hemos conversado, después de 35 años de carrera o más. Si usted pudiera resumir, que es muy difícil lógicamente, pero bueno, tratemos de resumir su carrera y darle algún consejo, 2, 3, 4 consejos, los que usted considere, a los estudiantes. ¿Cuáles serían? El primero que les daría es dominen muy bien su tema, conozcan muy bien su materia, sean curiosos, no pierdan la curiosidad porque esto cambia. Entonces, dominen bien su tema, sean curiosos. No se casen con lo que hacen, sino cásense con el objetivo final, con el beneficio que le van a dar a un tercero, a una persona. Tengan paciencia con su carrera, tengan paciencia con los temas que acabamos de conversar. Son temas que, al menos en mi experiencia personal, toma mucho tiempo desarrollar, pero hay que ser consistente, ¿no? O sea, tengan paciencia, pero hay que tener consistencia, congruencia. Y yo creo que si ustedes perseveran, son curiosos, conocen y tienen paciencia con su carrera aplicando estos temas, ¿no? Empatía, además, seguramente les va a ir súper bien. Eso es lo más importante. Excelente. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar por acá en este episodio. Esperamos tenerlo próximamente también algunos otros, hablando de otros temas. El tiempo es corto, ¿verdad?, para poder hablar de todo. Sí. Pero creo que hoy nos deja algunas enseñanzas muy interesantes. No sé, por ejemplo, aquí resumía un poco, la carrera profesional no se construye únicamente con conocimiento técnico. Así es. Se construye con ser curiosos, se construye con aprendizaje continuo, con esa capacidad de reinventarse constantemente. Totalmente. Y con liderazgo. Así es. Y también entender que detrás de cada proyecto siempre hay personas, siempre hay equipos. Así es. Comprometidos. Y yo creo que sí, fue muy interesante poder entender bien lo que significa la tecnología, pero también entender bien lo que significan las personas y los equipos trabajando de una forma hacia un objetivo, que es el cliente. Totalmente. Y si me permite algo agregar muy importante y que, perdón, se me fue durante la conversación,
y ser agradecidos. Y ser agradecidos. Gratitud. Tener mucha gratitud. Yo he tenido la dicha de formar una muy buena carrera, pero sería muy injusto si le dijera que la hice yo. Yo creo que hay muchísima gente que me ayudó, que participó, que puso mucho en que yo pudiera lograr estos objetivos. Y hay que estar agradecido. Hay que estar agradecido y hay que ayudar a la gente que nos acompaña en este camino. Hoy nos toca a veces también ayudar. Así es. Porque en algún momento también a nosotros nos ayudaron. Así es, totalmente. Entonces, don Carlos, muchas gracias por compartir no solo su trayectoria, sino también las lecciones que ha aprendido sobre el camino. Y estoy seguro que esta conversación inspirará, creo que a muchos estudiantes y, ¿por qué no, profesionales, ¿verdad? Pues, y que hoy están construyendo su futuro. Así es. Esperemos que así sea y siempre un placer lo que necesite don Álvaro. Encantado de compartir con ustedes. No, Muchísimas gracias. Muchas gracias.